Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a hacer un vídeo de 8 novelas cortas para leer en un rato, que vienen a la perfección para esta gente que hace los readathon de voy a leerme no sé cuántos libros en un día y esas historias. Bueno, pues son sugerencias. Empiezo con Manor, que es una novela de vampiritos, porque es que es así, es una novela de amor, es una novelita, es muy cortita. Es una historia que está ubicada como en una isla, pues pongamos Noruega o Inglaterra del norte. Norte quiero decir, toda la sensación del libro es que hace frío, hay humedad, ¿sabes? El tiempo siempre juega en contra. Y bueno, la historia nos cuenta básicamente pues la historia de un crío, no es que sea un niño, porque tendrá 15 años, ¿no? O sea, un adolescente que se muere. Y por amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, resucita. Básicamente ese es el leitmotiv de la historia para reencontrarse con su amado, ¿vale? Y es muy cookie. O sea, no es que sea cookie porque sea cursi, porque no es cursi en absoluto, pero sí que es como un poco moñas, ¿no? O sea, a mí es el recuerdo que tengo de ella. Pero no por cómo está escrita, sino por el poder del amor, ¿no? Que transmite. De alguna manera yo creo que por eso yo tengo el recuerdo que es como una historia cookie, aunque no lo sea en absoluto, porque de hecho es algo bastante gótico en realidad y está enmarcada la historia como tal. Bueno, la siguiente historia corta que os traigo es Diles que no me maten, de Juan Rulfo. En realidad, Diles que no me maten, no sé yo hasta qué punto se la puede considerar novela, porque en realidad es más bien un relato, diría. Hay varios de los que os voy a hablar hoy que se consideran más relatos que novelitas en sí. Y este es uno de ellos. Esta historia a mí me mató por dentro, de verdad. La agonía es un padre al que van a matar, ¿vale? Lo sabes desde la primera página. Es un hombre que está en el punto de mira de la justicia de alguna manera. O bueno, que lo quieren matar, vaya, porque ha hecho el mal y lo quieren matar. Y él se ha ido escapando, ¿no? A lo largo de su vida de ser asesinado o ajusticiado, como lo queramos decir, y llega un momento que ya no ve escapatoria. Y entonces habla con su hijo y exactamente es el título, Diles que no me maten, ¿no? O sea, le ruega a su hijo que por favor consiga convencer a sus captores de que no lo maten. Y el lamento del padre está tan bien escrito y para mí fue tan profundo, o sea, de verdad, de esto que lo estás leyendo y los pelos de punta. Ese auxilio, esa manera de pedir auxilio tan súper lastimera de alguna manera, no sé, de verdad, es una historia que a mí me dejó perpleja. Yo ya había leído a Juan Rulfo, pero esta historia me dejó con la boca abierta y muy, muy gratamente sorprendida. El siguiente que he puesto en la lista es uno de Bradbury que se titula El ruido de un trueno, que lo leí hace 2 años, si no me equivoco. Lo leí para buscando un libro sobre viajes en el tiempo y este es exactamente eso. Es una sociedad como súper avanzada en la que los viajes en el tiempo vienen a ser como las vacaciones de verano. O sea, tú en vez de irte de vacaciones de verano al Caribe, pues te haces un viaje en el tiempo a la época de los dinosaurios, ¿vale? Y resulta que está como todo muy, muy controlado, muy, muy vigilado y te dicen, vale, te vas a los dinosaurios, pero recuerda, no toques nada, no hagas nada, no te traigas nada, porque cualquier mínimo cambio en el pasado repercute en el presente, ¿vale? Consecuentemente, ¿qué va a pasar en la historia? Pues que nuestro protagonista la pifia, como era de esperar, y cómo eso revierte en el presente. Es una historia muy cortita, pero está muy, muy bien contada. Y además es de esto que te lo estás viendo venir todo el tiempo y mola después cuando ves la vuelta a la realidad y todo lo que ha pasado. La siguiente historia es una que me leí hace poco, que ya había leído, que se titula Bartleby, el escribiente, que es de Melville. Es una historia sobre un trabajador muy cabezota. Yo lo leí, primero lo leí escrito como relato y después lo he leído en cómic. Y en cómic me ha gustado muchísimo. Ya me había gustado, pero en cómic me ha terminado de enamorar esta historia. Nos cuentan la historia de un escribiente, ¿vale? Un señor tiene un despacho en el que se transcriben documentos. Y un buen día contratan a un chico nuevo para la oficina porque tienen más trabajo y necesitan a un chico nuevo. Y ahora el chico nuevo le sale rana completamente. Rana en el sentido que es... iba a decir un sindicalista, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo es. Y se niega a hacer determinadas cosas y su negativa va increciendo.
y acaba teniendo unos tintes filosóficos terribles que acaban afectando a todo el entorno y en especial a su jefe. Y la manera en la que eso evoluciona en tan pocas páginas es brutal, genial y es de verdad una maravilla de historia de las que te llegan al alma de alguna manera. O sea, el tema de luchar sin luchar, un poco rollo Gandhi, es el mensaje. Después, el siguiente del que os voy a hablar tiene, o sea, todas estas historias son cortas pero son todas muy significativas, porque el siguiente del que os voy a hablar se titula Los que se alejan de Homelas, que me lo leí el año pasado y me dejó con la boca abierta. Es de estas historias que voy a estar recordando toda mi vida. Estoy segura de que voy a recordarla toda mi santa vida, porque es una historia de hasta qué punto el bien común prevalece sobre el bien individual. Pero está tan bien contada y te agita, de verdad, te agita muchísimo, te lo lees también en un momento, porque es una lectura que dices tú, me lo he leído en media hora y me lleva dando vueltas en la cabeza un año. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tan bien escrito está? Este es de Úrsula K. Le Guin y lo voy a recomendar mucho, ya lo he recomendado a amistades y demás, y os lo recomiendo a vosotros porque de verdad es de estas historias que te hacen pensar y además te dejan un peso en el corazón porque, bueno, hay una parte de la historia es como muy tremenda. El siguiente que he puesto es Carmila, que es otro de vampiros. En este caso es una vampirita. Y es un libro que se escribió antes de Drácula, que es un libro como muy significativo. También el que os comentaba antes, Manor, fue muy significativo en su momento, porque habla en realidad de una relación entre dos hombres y en el momento en que se escribió como que fue muy chocante. Y con Carmila es algo bastante similar. Lo que pasa que no está tan claro, ¿no? O sea, bueno, yo creo que está clarísimo, pero bueno, podría decirse que no es... no lo dicen con las palabras de ellas dos están en una relación amorosa. No lo dicen así, pero bueno, es lo que se sobreentiende. Y también es una vampira que se está comiendo a una muchacha, y como su relación crece de alguna manera, ¿no? Al principio es como... te lo presentan muy tenebroso, pero en realidad hay un trasfondo que no es tenebroso en absoluto. Le pasa un poco como a Manor, pero más. Este es más gótico y más oscuro, mucho más que Manor. Pero bueno, tienen un punto en común. Yo diría que tienen un punto en común. Y los dos últimos, me quedan dos para hacer los 8. He puesto El nadador en el mar secreto. Yo creo que de todos los que os traigo hoy, este debe ser de los más largos, que aún así es cortísimo. Esta es una historia durísima. La verdad es que os he traído casi todas historias bastante duras. Esta es una historia de unos padres que viven en el campo y la madre está embarazada y va a dar a luz. Y lo que sucede, están muy alejados, no van las cosas todo lo bien que deberían y nos cuentan las consecuencias de ese nacimiento, ¿no? Y de que no hayan ido bien las cosas. No os puedo decir mucho más porque tampoco hay que llegar a la historia sin saber todo al 100%. Y es durísimo, es súper triste. Además yo lo leí al poco de nacer mi segundo hijo, y fue como de estas cosas que si eres madre parece que te agarran todavía peor. O sea, el libro es muy trágico, pero depende de tus circunstancias, lo puede ser todavía más. Y en último lugar he puesto uno que es bastante más amable, es un libro bastante feel good, que es Mr. Chips. Lo leí este año pasado también, es un libro muy cortito, que te lo lees, hombre, no en media hora, pero bueno, sí que te lo lees en un rato. Es un libro de un profesor que nos cuenta la historia de su vida, de cómo su profesión llegó a ser su vida completa, de cómo resignarse, más que resignarse, aceptar lo que uno es muy positivo, que no todo tiene que ser la excelencia absoluta. Hay un mensaje muy bueno en ese sentido, a mí me gustó mucho, sobre todo por esa parte, del sé capaz de ser feliz con lo que tienes, aunque te hayan pasado cosas malas. Porque bueno, a Mr. Chips le pasan cosas malas, a nivel amoroso, a nivel pues muertes a su alrededor y demás, pero él es capaz de adaptarse y de conformarse, pero no hay un mensaje de, bueno, pues esto es lo que hay, ¿qué le voy a hacer? No ese es el sentido de la historia, ni mucho menos. Es, acepta lo que tienes y disfrútalo en la medida de tus posibilidades. Van más por ahí los tiros y tiene ese mensaje súper positivo. Lo que pasa es que, bueno, yo al final acabé llorando como una magdalena al final de la historia,
pero porque, claro, al final nos cuentan toda su vida, incluida su muerte, o sea, toda su larga vida, porque es una persona que vive muchos años. Pero claro, cuando se muere te da una pena porque le coges cariño, ¿no? Es de estos personajes que parece que de alguna forma conoces y que te da una penita tremenda cuando termina la historia y, claro, termina con su desaparición. Y nada, estas son las 8 historias cortas para leer en un rato que os quería traer. Espero que os gusten, que las leáis, que me digáis lo que os parecen y que me recomendéis, como siempre, cualquier historia que os parezca oportuna, que yo recojo siempre vuestras recomendaciones y más pronto que tarde acabaré leyéndolas. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!